Yoigo presenta Pienso, luego actúo. Historias de personas que pensaron y actuaron para cambiar el mundo. Señoras, señores, la función está a punto de comenzar. Rogamos guarden silencio, respiren hondo y presten mucha atención. ¿Sabías que el teatro es capaz de promover la convivencia para la paz y que en España se está usando como herramienta para prevenir la violencia y el acoso en los colegios? Mediante el teatro conseguimos jugar, conseguimos aprender a ser otros, aprender con ello a respetar la diferencia y a acordar con lo diferente para poder convivir en paz. Pax de Toni es la fundadora de Teatro de Conciencia, una organización que ha creado el programa educativo En sus zapatos para combatir el bullying y construir espacios seguros, de paz y convivencia en numerosos colegios de la Comunidad de Madrid. ¿Qué hacemos? Dar la posibilidad de que los niños, las niñas y los jóvenes y los adultos aprendan primero de todo a identificar. ¿Siento miedo? ¿Siento tristeza? ¿Siento rabia? El teatro de conciencia lo que hace es hacer visible lo invisible, que son las emociones que luego se hacen visibles con las acciones, para poder aprender a identificarlas y a gestionarlas de manera que no nos lleven a actuar de forma violenta con las otras personas. La alfabetización, saber leer y escribir es fundamental para el ser humano. Sin embargo, ¿dirías que estamos alfabetizados emocionalmente? Es probable que la pregunta te haya dejado descolocado. No obstante, para Pax de Toni, esa es la clave de todo. ¿Para qué aprendemos a escribir y a leer letras? Pues para comunicarse, ¿no? Que alguien pueda leer lo que yo escribo y poder leer lo que otro escribe, ¿no? Cuando hablamos de alfabetización emocional es lo mismo, ser capaz de identificar lo que siento para poder expresarlo, esto sería escribir, y ser capaz también de leer. Leer en el sentido de leer lo que el otro está sintiendo, que sería la empatía, pero también leer lo que yo estoy sintiendo. Entonces, por eso es alfabetización emocional. Aprender a leer y a escribir emociones para poder comunicarnos y convivir. Pax de Toni es una mujer tremendamente inquieta, con una intensa formación que incluye varias carreras y másteres. Toda su trayectoria, sin embargo, está marcada por la solidaridad y la empatía. Esas ganas de ayudar me llevaron a meterme en la cooperación internacional. Tenía muchas ganas también de viajar, de conocer otras culturas y de ver cómo podía ayudar a que otras personas salieran de la pobreza. Mundo de las ONGs, me puse con trabajo en microfinanzas, con una fundación que trabajaba en temas de producción, de empleo, de microempresas, de mujeres emprendedoras. Tanto me lo creía, y de paso lo digo, que usaba el teatro también. En los grupos de mujeres para trabajar las microfinanzas lo hacía con teatro porque funcionaba, entendían mejor las cosas. Pax se dio cuenta entonces de lo útil que era el teatro para transmitir ideas, sensaciones y valores. Además, llegó un momento en su carrera en que comenzó a plantearse las cosas de otra forma. Estuve unos 10 años de cooperación internacional trabajando para afuera, para los otros, hasta que me di cuenta que había que hacer un cambio de mirada, que esa mirada implicaba ir a mí, cambiar en mí, para luego volver a los otros. Y así, en 2010, Pax comienza a crear la metodología de teatro de conciencia, un teatro para escenificar las emociones y lograr la alfabetización emocional. Pero claro, estarás preguntándote cómo se consigue todo eso. Ana María Vila, facilitadora del programa En sus zapatos, nos lo explica de forma muy gráfica. Lo que vamos a ver encima del escenario es dos niños que van a ser las dos personas que tienen el conflicto. Pero no solo vamos a ver a esos dos niños. Detrás va a estar representada su emoción, con unas máscaras que les va a ayudar a identificar esa emoción y una capa negra que les va a tapar. Es decir, tenemos a las personas que tienen ese conflicto y detrás van a tener el dolor emocional, que además les van a hablar, les van a decir el pensamiento que está alimentando ese dolor.
Para Paula Romero, jefa de estudios del Colegio La Alhóndiga de Getafe, donde se aplica el programa, el teatro de conciencia es una herramienta tremendamente útil porque enseña a identificar nuestros monstruos particulares. Se escenifica lo que no vemos, se escenifica la rabia, el miedo, la alegría y la tristeza. Y las obras de teatro tienen dos finales. Un final en el que la emoción toma el control y todo sale fatal, y un segundo final en el que es la persona la que toma el control, habla con su emoción y le dice: no me vas a ganar la batalla, y ofrece un comportamiento adecuado a la situación. Ayman, de 11 años, ha protagonizado una de las obras de teatro del programa En sus zapatos. Lo hizo en su colegio El Giner de los Ríos de Madrid. Pues a mí me ha tocado el de pelearme con alguien y la emoción estaba atrás diciendo: pues mira, tienes que pegarle, te ha insultado. Entonces lo que nosotros hacemos es la técnica del árbol: girarnos, respirar tranquilamente y subir los brazos lentamente y luego bajarlos lentamente también. El árbol, como nos ha explicado perfectamente Ayman, es otro de los numerosos recursos con los que cuenta este programa. Tiene un soporte visual gráfico muy potente. Entonces el árbol es un póster donde se ve un niño con un árbol detrás, y básicamente es que nos convertimos en árboles, subimos las manos respirando, nos imaginamos que las manzanas son la rabia y cuando bajamos los brazos todas las manzanas caen al suelo. Entonces es escenificar cómo nos podemos desprender o bajar, digamos, la intensidad de esa emoción para poder actuar. Ese material gráfico del que nos habla Paula incluye otras ayudas para identificar los grados de tensión y conflicto y poder actuar en consecuencia. Manoli Cantero es monitora de comedor en el Colegio La Alhóndiga de Getafe y nos explica otro de ellos: el semáforo. Está en verde, como que todo es más cercano, no hay problema, hay un intercambio a la hora de hablar. El amarillo ahí ya es como que ya viene aquí un poquito enfrentado, y ya en el momento que ya el rojo, ahí está ya el peligro. Ahí es cuando ya se le ha apoderado todo el monstruo entero y tienes que un poquito que decir: venga, vamos a respirar. Intenta respirar un poquito con ellos, el abrir los brazos para coger aire, y ya se van relajando. En el momento que se van relajando, ahí es cuando ya puedes coger un poquito y hablar con ellos. La obra de teatro, aunque es muy importante, es solo el colofón del programa En sus zapatos, que, como ves, es mucho más amplio y sistematizado. Se tiene que hacer en 2 sesiones de 45 minutos, si es posible unidas. Se hacen 5 sesiones de 1h30 y la última sesión es la obra de teatro. Se enseña a todos los alumnos del centro, sobre todo a los más pequeños, y son los propios niños los que van explicando los contenidos, lo que está pasando. Entonces paran la obra, ven quién es este personaje, o sea, hacen como una exposición a sus propios compañeros de la alfabetización emocional que han recibido. Pax de Toni creó el método En sus zapatos en 2017 con el objetivo de que niños y adultos aprendan a evitar conflictos basados en la rabia o el miedo, y si aún así se producen, que consigan resolverlos poniéndose en el lugar del otro, es decir, en sus zapatos. Cuando te pones en los zapatos de otra persona o en el traje de otra persona, piensas como otro, actúas como otro, y allí te empiezas a dar cuenta de algo muy importante que creo que es la base de la educación emocional, y es que no hay nada que pueda ser juzgable. Todo, cuando estás en el lugar del otro, es normal, es decir, es. Entonces no se puede juzgar, sino que se tiene que ver cómo adaptarse a las diferencias, cómo comprender al otro y cómo al final poder llegar a acuerdos, que eso es la base de la empatía, ¿no? Convivir. Para que la alfabetización emocional que busca En sus zapatos sea efectiva, el método ideado por Pax se enseña en lo que llaman una formación en cascada. Lo que hacemos es formar a docentes, que luego esos docentes forman a otros docentes y esos docentes a los niños y los niños a otros niños, o sea, este aprendizaje en cadena que empieza con una formación de formadores. Hasta ahora solamente se había hecho en Madrid. Para poder escalar y llegar a otras comunidades autónomas que nos lo piden de otros centros escolares y otros maestros, lo que hemos hecho ha sido crear esta formación anual que empieza en septiembre, que dura 1 año y es semipresencial, de manera que se hace una parte online y los profesores solamente tienen que venir a Madrid 3 veces al año, y lo hemos hecho en colaboración con el INTEF, con el Ministerio de Educación.
Esa formación pretende ser integral, que llegue a todas las personas que integran el proceso educativo, desde profesores a padres, pasando por el personal no docente y, por supuesto, a los niños. Es un método muy completo porque incide en toda la comunidad educativa. Entonces, ya en la implementación fui yo la que expliqué a mis compañeros y la que hicimos el curso aquí en el centro, entonces lo pude experimentar en primera persona porque mi forma de ser y de sentir y de comportarme cambió respecto a pues todo en mi vida personal, en lo laboral, y luego con los alumnos fue muy satisfactorio y muy divertido. Paula no es la única que destaca los beneficios de En sus zapatos, no solo en los niños, sino también en los propios docentes. Ana María Vila consiguió, gracias al programa, cambiar su práctica diaria. Como docente he conseguido dejar el grito de lado. Para mí eso es muy importante porque antes lo utilizaba muchas más veces de los que yo me daba cuenta. Identifiqué que el grito lo que hacía era que mis alumnos me tuvieran miedo y eso no era autoridad moral. Pero por otro lado hemos visto cómo nuestros propios niños en el patio resuelven los conflictos hablando. Estoy acordándome ahora de una niña que solo pegaba, pues hubo un momento en el que me dijo: profe, no la he pegado, he parado al monstruo y no sé cuánto voy a poder. Entonces eso ya es un logro. Manoli Cantero también ha recibido la formación de En sus zapatos y ha adquirido nuevas herramientas para resolver conflictos. Primero te enseñan a relajarte, cómo te tienes que volver otra vez, como digo yo, a tu paz interior, y luego ya pues nos empiezan a enseñar un poquito, pues antes de ver el problema como un ogro, como decir, madre mía, el niño, no, pues tienes que pensarlo un poco y entonces ahí es cuando ya lo empiezas a llevar a la práctica. Y ya te ponías con ellos, les hablabas, venga, ¿qué es lo que te pasa? ¿Esto cómo es? Intentábamos llegar justo hasta la cuestión del problema, que ahí lo tenía, y ahí es cuando ya el niño se relaja, el niño se abre a ti. La alfabetización emocional y el aprender a resolver conflictos mediante la empatía y la comprensión del otro es un tesoro muy valioso que acompañará a niños y adultos para el resto de sus vidas. La verdad es que se lo he contado a mi familia y le ha parecido buena técnica y lo suelo hacer cuando me peleo con mi hermana y funciona así. Tiene 5 años y yo también la tengo que entender porque todavía no sabe cómo es tal y tal, ¿sabes? En sus zapatos da a los pequeños una serie de herramientas muy útiles para desenvolverse en sociedad y poder construir un mundo mejor. No obstante, Pura Martínez, profesora de Pedagogía Terapéutica en el Colegio Dulcinea de Alcalá de Henares, cree que dentro de cada niño ya existen esos valores, solo que están dormidos. Son herramientas que lo único que tienes que hacer es despertarlas, o sea, no es una cosa difícil. Ellos quieren ser empáticos, ellos quieren sentir, quieren descubrir al otro, o sea, es que no les descubres nada, simplemente tú les abres la puerta a todo eso, o sea, eso es el mayor descubrimiento, que no les tienes que enseñar gran cosa, simplemente les tienes que favorecer y acompañar en un viaje. Todos los valores que promueve Teatro de Conciencia y En sus zapatos son esenciales para evitar un mal muy común en las escuelas, el bullying. Para nosotros no hay víctimas y acosadores, nunca. Hay niños que pueden cometer una agresión, pero esos niños que han cometido una agresión a la vez son víctimas, porque alguien que agrede es alguien que tiene mucho dolor emocional. El miedo, la tristeza o la rabia o la suma de las tres hacen un dolor emocional. Entonces, cuando un niño agrede, no es un agresor, es un niño que necesita ser atendido, que necesita su dolor ser reconocido y darle herramientas, y a la vez al que ha recibido la agresión, es decir, al que le llamamos la víctima, también. Otro de los logros de En sus zapatos es que todos los centros que han puesto en marcha el programa han conseguido erradicar la tan temida expulsión de alumnos por causas disciplinarias, y lo han hecho gracias a lo que llaman práctica restaurativa. Lo que implica es que hacemos partícipe al niño de cómo puedes tú restaurar el daño causado. Entonces sale del propio niño la necesidad y la responsabilidad de hacer algo por el mal que ha hecho. Entonces quitamos la palabra castigo y el niño es el que es partícipe de restaurar. Se siente mucho mejor, no se le estigmatiza y, por supuesto, no se le expulsa, porque siempre hay algo bueno que se puede hacer. La expulsión solo fomenta que el niño no aprende nada, solo a tener miedo. Con esta práctica es el niño quien escoge de qué manera puede restaurar el daño que ha causado.
nunca se le dice qué ha de hacer. La solución sale de él mismo. Como señala Pax de Tony, es otra forma de trabajar la empatía. Tomas conciencia justamente de lo que está sintiendo el otro, empatizas con lo que está sintiendo el otro y vamos a lo que es un programa de empatía activa. Porque la empatía no basta solo con sentirla. La empatía hay que llevarla a la acción. Entonces, empatizo contigo y te doy una mano. El programa En sus zapatos funciona. No solo lo avalan los profesores, los niños, las familias o el personal no docente de los colegios donde se aplica. También importantes instituciones nacionales e internacionales. Expertos de la Universidad Carlos III, en colaboración con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional, más la Universidad de Utrecht y la Fundación Tomillo, han hecho una evaluación externa de 23 centros escolares aquí de la Comunidad de Madrid, en los que se demuestra que efectivamente hay un cambio con el programa. Por un lado, mejora la alfabetización emocional, la capacidad de identificar lo que sentimos y de gestionar lo que sentimos y de resolver los conflictos al después, y esto hace, por otro lado, que haya una mejora en la convivencia escolar. Gracias a esta aprobada eficacia, la implantación del programa creado por Pax de Tony no ha dejado de crecer desde 2017. En sus zapatos ha llegado a más de 57 centros escolares, a más de 7.000 personas en estos últimos 4 años que hemos estado trabajando en la Comunidad de Madrid, inclusive con Zoom en la pandemia. Hemos tenido que hacer marionetas para poder hacerlo de otra manera el teatro, convertir teatro en virtual, para seguir trabajando la mejora de la convivencia. Una mejora que, como señala Pax, se da a todos los niveles y no solo en el ámbito de la escuela, sino que trasciende fuera de ella. Me pasa con docentes y con familias que te vienen a contar a lo mejor pues como ellos antes gritaban para solucionar un problema y han dejado de gritar, como antes castigaban y ahora dejan de castigar y usan más la práctica restaurativa, como ellos son capaces de darse cuenta de lo que sienten y son capaces de ver a su alumno o a su hijo o a su hija de otra manera, y eso ayuda a que la comunicación funcione. Y yo en esos momentos siento gratitud de que eso se esté dando, y esa gratitud viene acompañada de la alegría. Pax se refiere a testimonios como el de Pura, que se ha convertido en una ferviente defensora del método. Parece que pongo que esto es maravilloso, pero es que es verdad. Es que yo he estado como profesora, he estado como madre, porque también he tenido a mis hijos en el programa. Entonces he estado en todos los ámbitos y solo puedo decir esto. Que queda un espacio para la convivencia, para mirarnos. Es algo tan simple como eso, mirarnos y respetarnos. Hasta los más pequeños como Ayman están encantados con el método de En sus zapatos y cuando conocen a un nuevo amigo se lo recomiendan. Que lo comparta con el mundo para llevarse mejor, no tener tantos conflictos, ¿sabes? Imagínate, ese niño se lo cuenta a su amigo, que su amigo le cuenta al otro, que su amigo le cuenta al otro. Pax de Tony cree que En sus zapatos no es solo un método y un programa útil en los colegios. Para ella es una herramienta muy poderosa que puede cambiar nuestra sociedad. Ese es, en definitiva, su objetivo. El colegio está enfocalizado a educarnos y hacernos, pues en el fondo, útiles para que la sociedad funcione. Sin embargo, la sociedad también tiene que funcionar en convivencia. Y para convivir también hay que aprender. Para convivir también tenemos que aprender a gestionar lo que sentimos, cómo resolvemos conflictos, porque la vida está llena de conflictos y lo sabemos ya, ¿no? Conflictos con uno mismo y conflictos con los otros. Entonces, esto también se tiene que aprender. Señoras, señores, la función acaba de terminar. Les recomendamos que, antes de abandonar la sala, respiren hondo y se pongan en los zapatos de sus vecinos. Les aseguramos que todo irá mucho mejor. Yoigo te ha ofrecido Pienso, luego actúo. Historias de personas que pensaron y actuaron para cambiar el mundo. Una idea original de Innuba producida por Podium Studios, narrada por Cristina Mitre, con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre.
Todos los episodios en piensoluegoactuo.com, en la web y en la app de Podium Podcast y en nuestros canales de Spotify, Apple Podcast, iVoox y Google Podcast.